El proyecto que Tenemos estamos viendo, mascota. ajá, si es un terreno, este es el terreno donde va a tener rampa peatonal, va a tener la acera, un cordón, un tramo de calle, va a tener una rampa, porque él va a pasar del nivel 12 al nivel 1280. Él va a subir 80 centímetros o 0.80 metros. Bien, lo primero que voy a hacer es, bueno, ya yo sé que está vinculado sobre este punto. Vamos a recordar eso un momentito. Si yo quisiera vincular la coordenada 0,0 en esta esquina, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Se acuerdan de eso? Mover las coordenadas. Ajá, voy a colocar el comando mover, pongo M enter, selecciono y saco la coordenada, desactivo lo que viene siendo el comando, el orto, perdón, lo desactivo y lo dejo por ahí. Bien, lo siguiente que voy a hacer es, recuerda, yo puedo seleccionar el UCS, que es el sistema de coordenadas, lo puedo colocar en cualquier lugar. Yo voy a vincular específicamente este punto de aquí, como la coordenada 0,0. Para eso, recuerda, tienes que tener el Dynamic Input activado. Se encuentra en esta parte, en el borde inferior izquierdo. Aparte de eso, también tienes que tener las coordenadas visibles en la pantalla, en la parte inferior del tema de la interfaz del programa. Ok. Otra cosa que tengo que hacer sería ubicar en esta esquina, comando mover, utilizo M de mover, la abreviatura de mover, pongo botón derecho para decirle que he terminado de seleccionar todo. Esta es la esquina. Nosotros tenemos esta esquina, pero yo voy a seleccionarlo basado en esta esquina, que es el lindero del terreno, el punto 1. Y recuerda que tiene que tener lo que es la ventana dinámica para seleccionar el valor, que esa es la ventana que tenemos al lado del cursor, que nos permite colocar la información, en este caso, de la distancia de 0,0. Para ello, recuerda, tienes que colocar asterisco para decirle al programa que específicamente vas a mover eso a una coordenada especial y va a ser 0 seguido de una coma para cerrar el valor del eje y le voy a poner 0. Ahí. Cuando él se mueve, automáticamente, vamos a ver, voy a moverlo por acá. Automáticamente ese valor que está ahí, supuestamente él se ha posesionado en esa esquina para decirle que esa es la coordenada 0,0. Y para poder corroborar si eso es cierto, voy a poner UCS, o Enter, y le voy a poner Enter de nuevo. Cuando yo moví el UCS, él cambió de coordenada, pero cuando yo utilicé la fórmula, la herramienta de UCS, Enter, él regresó a su posición original, que es la coordenada 0,0. Entonces, ya tenemos posesionado ese punto. Eso es lo primero. Luego, después de eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cerrar el archivo y voy a ponerle que sí a los cambios que se han hecho. Bien, señores. Luego, después de eso, voy a compartir. Ahora, ustedes me dirán que estarán viendo. ¿Qué están viendo en el Zoom? El Revit. Ok, excelente. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para abrir el programa? Al abrir el programa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? El Tengo proyecto nuevo.
a un proyecto nuevo. Así que eso nos iríamos aquí o selecciono aquí. No, en nuevo y después seleccionamos la plantilla. Ok, ¿por qué no selecciono la plantilla? Porque ahí se desconfigura todo lo que tiene en sí la plantilla. O sea, los datos predefinidos y predeterminados de la plantilla. O sea, estaríamos en pocas palabras dañando la plantilla como el concepto de una matriz, ¿cierto? Así que para ello nos vamos a poner nuevo. Y luego después de eso colocamos entonces por default metric, creamos un proyecto y tenemos también la oportunidad de generar una plantilla, hacer el proyecto, hacer esta parte y generarla como si fuera una plantilla. Voy a ponerle OK. Espera un poco. Ya, listo. Bien, señores, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? La unidad, profe. Ajá, ¿cuántas veces? ¿Cómo puedo lograr hacer eso? ¿Cómo logro hacer eso? Con comando UN. OK, sería UN y nos aparece eso sin ponerle Enter. ¿La otra forma cómo sería? ¿Quién recuerda eso? En Manage, profesor. Correcto. Nos vamos a la pestaña de Manage. ¿Qué más? ¿Y me voy a dónde? En unidades de proyecto. Unidades de proyecto. Excelente. Esas son las dos formas. Bien, aquí lo que tengo que configurar, ¿qué sería? Sería, ¿qué tendría que configurar? La longitud. La longitud, que viene siendo en metros, ¿y qué más? Una precisión de un valor, ¿qué? Centesimal. Y luego la variable, que en este caso la unidad es el metro, así que sería la M minúscula. Y colocarlo en OK. Recuerden esto siempre, señores, cuando ustedes, por ejemplo, están generando un informe o están en la tesis, me ha tocado verlo mucho. Le ponen metro, le ponen la M en mayúscula y ustedes ven que el mismo programa ya les indica que es con la M es en minúscula, para que no se les olvide eso. El ángulo, que en este caso es grado decimal, un valor entero, significa que no tengo cifras después del punto, y el símbolo de grado. Y ponemos OK. En el otro caso, la pendiente, y me voy para este caso, sí necesito cambiar a lo que es el concepto de porcentaje, porque es dependiente, y le pongo 0. Y aquí voy a poner entonces OK. Entonces ya tenemos configurado esto. Voy a poner OK. Bien, señores, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Basado en lo que di la vez pasada. ¿Qué es lo que tengo que dar? Creo que activar la masa y la topografía, pero no me acuerdo. ¿Y dónde ocurre eso? No me acuerdo. OK, hay varias formas de hacerlo. Entre ellas está la siguiente. Lo puedes encontrar dentro de la interfaz, exactamente aquí donde dice visibilidad de gráficos. Yo selecciono y me aparece la ventana que me permite ver los componentes de la subcategorías. Aquí están todas las categorías, señores. Como él dice todos, mostrar todos, él no solamente me está mostrando la arquitectura, sino el resto. OK, pero yo puedo simplificarlo si es necesario. Si la lista es muy larga y quieres simplificarlo visualmente, tú dices, bueno, yo solamente lo quiero lo de arquitectura y demás. Pero por lo general uno no hace eso. Y voy a poner entonces, me voy al tema de masa, como ven, que hay que activarla. Y voy a ver lo que es el tema de topografía. Y voy a poner entonces aplicar y voy a poner OK. Bien, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Recuerda que vamos a hacer un terreno. ¿Qué tendría que hacer? Irme al navegador de proyecto
que es la parte esta, y voy a seleccionar la opción que dice emplazamiento. ¿Por qué emplazamiento? Porque emplazamiento es donde se dibuja o donde se carga un archivo que tenga que ver bajo el concepto de terreno. Bien, ok, me acabo de escribir uno de sus compañeros, dice que no puede participar, pero bueno, ahí se le escribió que va, esta información va a quedar entonces grabada en Classroom. Bien, nosotros reconocemos el site o emplazamiento porque tenemos el icono. Inicialmente tenemos el icono que nos permite entonces determinar. Ese icono no es más que el punto base del proyecto y el que es un triángulo es el punto de reconocimiento. ¿Ok? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a Insert. Nos vamos a Insert. Y luego después de eso nos vamos a ¿dónde? A Link Add. Selecciono Link Add porque vamos a vincular el archivo de AutoCAD. Voy al apartado o la ruta donde tengo guardado eso. Aquí tengo materia del segundo semestre. ¿Dónde está eso? Ya, aquí. Y aquí voy a tener el proyecto que viene siendo el proyecto número 1, que es el tema del modelo. Bien, ahora hago la pregunta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Los valores que están abajo del proyecto, de la ventana, ¿qué tendría que hacer? ¿El color se queda o le doy el cambio a blanco y negro? ¿Sí? Selecciono blanco y negro. Pongo que serían todas las capas porque de repente yo puedo tener todas las capas, seleccionarlas y cuando ya el programa ya está vinculado en el programa, yo puedo después eliminar las capas. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí es importante, eso es lo único que sí debemos de hacer énfasis en esta oportunidad, es que necesitamos definir dentro de esta parte lo que es el tema de en qué unidad queremos que se vincule el proyecto. Lógicamente que utilizamos el sistema del metro, usamos el metro, y aquí como ya sabemos, tenemos el tema de origen, porque ya conocemos cuál va a ser el punto de inserción, y esto lógicamente que se quedaría como un nivel 1, que es como aparece siempre. Y luego después de eso, entonces pongo abrir. Esperamos un par de segundos. Ok. Lo siguiente que voy a hacer es mover. Esta parte todavía está fuera del dibujo, de lo que es el dibujo. Aquí lo que voy a hacer es que selecciono esa parte y la empiezo a mover. Profesor, ¿cómo la está moviendo? ¿Cierto? La estoy moviendo con la flechita. Con la flechita hacia arriba. La flechita que tiene el tema del mismo, del teclado numérico, al lado del teclado numérico. Y en este caso vamos a moverlo hacia el lado derecho, con la flechita al lado derecho. Bien, ya sabemos que ese es nuestro punto de inserción. Bien, señores, lo siguiente que tenemos que hacer aquí es saber que tenemos que trabajar con el tema de las elevaciones. ¿Ok? Las elevaciones. Dentro de la parte del navegador del proyecto, primero vamos a analizar. Supuestamente no. Esta es la línea de propiedad que va aquí y comienza con una altura de 12 y termina con una altura de 1450, que es el final. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que configurar
las elevaciones, el alzado del edificio. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos aquí y nos vamos a cualquiera de las elevaciones. En este caso puedo seleccionar la este o esta. La este, ¿cuál sería, señores? ¿Qué elevación sería? Lateral derecha, no. Sí, lateral derecha. Vamos de nuevo. La sur es la norte, es la elevación frontal. La norte es la elevación posterior. La este es la lateral derecha y la oeste es la lateral izquierda. Bien. Nosotros tenemos varias formas de configurar esa elevación. ¿Cuál sería? Ok, tenemos lo siguiente. Por defecto, señores, nos va a aparecer esta línea de nivel que nos da la información que pertenece al nivel 2, que tiene una altura entre el nivel 1 y nivel 2, que son los dos valores con los que arranca el Revit, con el valor inicial de 0 en el nivel 1 y con el nivel 2, que viene siendo 4 metros. Cuando yo cliqueo, siempre que yo cliqueo, si se cierra la ventana, señores, ustedes vuelven a entrar al Zoom, ¿ok? Bien. Yo tengo varias condiciones. Cuando yo, por ejemplo, voy a ponerle escape, cuando yo selecciono la línea que me está indicando el tema del nivel, yo tengo una dimensión o una cotación que se llama una medida o cotación temporal. ¿Por qué es temporal? Porque solamente aparece cuando yo selecciono algo. En la mayoría de los casos en Revit vamos a tener ese tipo de herramientas que te permite cliquear el elemento y él te va a dar la información de una cotación temporal para dar la información de metro. Bien, en el caso de nosotros tenemos este elemento que viene siendo lo que vinculamos del AutoCAD. Yo voy a utilizar aquí, en esta parte de aquí hay como está seleccionado, señores, cada vez que yo selecciono me va a aparecer este candado. Este candado está cerrado porque donde yo mueva se va a mover este también, ¿ok? Si yo lo desvinculo, se va a mover de forma particular, individual. Otra cosa, la manera de mover esto es, mantienes presionado, te paras en este punto, lo mantienes presionado el botón o el clic izquierdo y lo arrastras hasta allá. ¿Por qué lo arrastras hasta allá? Porque hasta allá se está generando el tema de la información que llega hasta aquí. Ok, yo tengo, como dije, dos opciones para poder cambiarle el valor. Sabemos que la planta dice, del emplazamiento dice que tengo un valor de terreno de 12. Tengo la plataforma que es el área de construcción de la edificación, la silueta del edificio, en un nivel 1280 y que termino en 1450. Bien, entonces regreso. Voy a tener en la vista del nivel 0, del nivel 1, perdón, que es 00, a nivel 2, voy a hacer una modificación y voy a cambiar este número y lo voy a colocar como 12. Yo puedo hacerlo desde aquí. Cuando yo cliqueo aquí me aparece el valor temporal. Cliqueo una vez sobre el valor numérico, que es 4, y le pongo 12. Y él automáticamente se agrega. Y ya tenemos que la diferencia entre el nivel 0 y el nivel 12, bueno, lógicamente es 12. Bien, seguido, tenemos que hay una plataforma que va por encima de este valor. Y nosotros vamos a crear una línea de nivel. Y como hay varias formas de hacerlo, señores. La primera te voy a enseñar cómo es. Arquitectura, me voy a nivel, level,
Y yo lo que hago es que selecciono desde aquí. Y yo lo puedo colocar aquí, lo puedo colocar aquí, lo puedo colocar por acá abajo, qué sé yo. Pero lo que va a mandar aquí, señores, es el valor que yo vaya a agregar al final. Voy a ponerlo aquí. Esta sería la primera forma. La siguiente forma también podría ser esta. Voy a seleccionarlo y voy a poner suprimir. Bien. La siguiente forma sería parándome en ella, botón derecho, y poner una que dice crear similar. Lo selecciono y él se activa. Yo puedo poner esta línea a ese nivel. ¿Qué es lo que voy a hacer, señores? Voy a colocar aquí la información. Yo puedo modificar la información, como le dije, con la corta temporal, o yo puedo colocarla aquí. Si yo sé que el nivel que viene a continuación es el 1280, yo le voy a colocar aquí 12.80. Significa que él va a quedar automáticamente a ese nivel. Él solamente se va a modificar la altura que yo requiera. Ese va a ser el nivel. Después de eso, yo voy a irme al tema de emplazamiento. Y ahí yo sé que tengo los niveles, el 1, el 3 y el 4. Aquí dentro del valor. Dentro del valor, aquí esto lo voy a modificar. Voy a colocarle 3. Ok, rename correspondiente a la vista. Ahí, ya, listo. Bien, ahora lo siguiente que voy a hacer, señores, es el tema de la creación del terreno. ¿Cómo hago eso? ¿Quién me recuerda? Vamos a hacer. ¿Quién me recuerda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy a dónde? A Amazing A and toda Site. topografía. Amazing and Site o masa y emplazamiento. Me voy a Topo Surface. Y en Topo Surface me voy a encontrar con dos cintas. La cinta principal, que es la que siempre tú reconoces que tenemos. Y me voy a encontrar con una cinta que es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque va a hacerse visible y va a hacerse activa solamente con la herramienta que estás utilizando en ese momento. Apenas yo pongo en el modo bosquejo. ¿Qué es modo bosquejo, profesor? Modo bosquejo es esta herramienta donde tú vas a ver el gancho de aprobar o la X de eliminar. Entonces, yo voy a seleccionar el punto ya está seleccionado y dentro de él vamos a tener valores absolutos partiendo de 0. Partiendo de 0 porque es el nivel 1, ¿ok? Y después de eso voy a decir, bueno, ok, yo voy a plantear que voy a tener un terreno que va a ser el punto 12, el nivel 12, voy a partir del nivel 12 y voy a colocar 12 y entonces voy a comenzar a hacer el punto. Si ustedes se fijan, el cursor cambia a forma de punto, así que yo hago un primer clic aquí y un segundo clic aquí. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque dentro de la configuración de mi dibujo, yo lo que hice fue que planteé una línea fuera de la línea de construcción de propiedad para hacer la superficie y que no se confundiera o no se alineara con el tema de la línea de propiedad. Así que yo nada más necesito para esta primera parte 2 puntos. Para la siguiente fase sí necesito los otros puntos que serían la del 12.5. Para ello entonces yo vuelvo a agregar el valor de 12.5. Y voy entonces a comenzar a dibujar. Bien, señores, ¿ustedes se recuerdan de lo que yo mencioné la otra vez? Si ustedes se fijan, ya se está creando la superficie.
a partir de estos dos primeros puntos, lo que viene es como si, como si estuviésemos viendo una manta que va a arropar y va a ser ubicada según los puntos que yo vaya agregando. Lo importante de esto, señores, es que usted debe, entre otras cosas, de irse a Wireframe. ¿Por qué Wireframe? Porque él está ahorita en este modo. Significa que cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, este punto, o vaya a hacer este punto, estos puntos no se van a ver, no se van a apreciar. Así que yo prefiero tener el estilo visual de Wireframe, que se encuentra posicionado en este punto, y empezar entonces a construir. ¿Ves? Que cuando yo lo hago, me da la oportunidad visual de, aunque esté por encima de los puntos que estoy creando, yo puedo visualizar todo lo que está abajo. Y eso es importante. No solamente se utiliza con esa función el tema del estilo visual Wireframe, pero yo lo utilizo como un buen recurso para poder visualizar las cosas más rápido. Así que vamos a trabajar en esta parte. Y lo que hago es que lo voy a alinear con este vez para que se vea recto, así como hice el otro caso. Me voy entonces al siguiente. El siguiente. ¿Sí? Bien. Ahora nos vamos a la siguiente. Recording in progress. Correcto. Nos vamos a la siguiente medida. Vamos a 13. 13. Y entonces ubico este punto para que se vea muy bien. Y empiezo entonces a crear los puntos, picarlos. Todas las medidas. Profesor, me equivoqué. Ok, control Z y regresas a la posición. Ok. O lo que hace es que continúas y después, cuando te toca modificarlo, lo borras y seleccionas el punto, utiliza el comando de selección y después eliminas, con este botón, eliminas lo que no quieres. Profesor, una consulta ahí. Y si supongamos que yo hago lo contrario aquí y yo pongo los puntos y no termino dentro del donde va a ir la obra, o sea, el proyecto, y dejando el hueco ahí, ¿qué pasaría? No te entiendo. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo así? O sea, Voy a dibujar. ya no pasaría la topografía dentro del rectángulo ese que tiene ahí, en el centro. Que no pasaría por el rectángulo. Ok, bien. Yo utilicé como estrategia, vamos a llamarlo así, colocar eso, pero solamente con ver un terreno y ver el tema de las cotas, usted va a picar sobre, entiendo yo que usted, si quiere construir ese terreno, usted va a picar sobre el área. Por ejemplo, aquí me pasé de la distancia, me voy hasta aquí con mi distancia máxima. O sea, tú puedes colocar un poquito más. ¿Por qué? Porque de repente cuando vas a generar el tema de la línea de propiedad, la línea de propiedad podría coincidir con esta línea o coincidiría con el borde de la misma superficie que has creado. Entonces, yo no te recomiendo que ocurra eso. Yo te recomiendo que tengas una separación como de una distancia X, y eso te permite entonces después poder hacerle la representación correcta del tema de la línea de propiedad en tu proyecto. Aquí yo te contesté lo que necesitabas saber. Pregunto. Sí, y bueno, también yo le preguntaba sobre lo del centro del terreno, en donde va a ir el proyecto. Centro del terreno, esta parte, a nivel de esa pensamiento. parte. Si supongamos que yo no paso y nada más dejarlo como abierto. Dejarlo abierto. O sea, no pasar la cota. ¿Se puede? No.
No se podría porque técnicamente lo que hace es que él va, por ejemplo, en el caso 13, el 1250, él crearía como una forma aquí fea, porque como no tiene, le estás asignando valores de altimetría, él uniría los puntos más cercanos con los que tiene, o sea, uniría los puntos más cercanos, los puntos existentes de las cotas hasta donde llegaste con los más cercanos. Y haría una superficie un poco fea. Y esta parte sería igual, de todos modos sería un sólido. ¿Ok? Aquí en el caso de acá existe otra herramienta que la vamos a ver dentro de un rato, que tiene que ver con el tema de la plataforma o el nivel de emplazamiento. El nivel de emplazamiento es el área donde se construye, o sea, es el piso donde inicia el tema de tu proyecto. ¿Sí? En 1350, como ¿te contesté? Sí, sí, bro. Ok, excelente. Voy aquí y empiezo entonces a seleccionar la opción. Voy a tratar de hacer esto rápido. Aparte. Igual, incluso, profesor, y ya usted avanzó por acá, usted puede seguir cliqueando por acá. Sí, bien hecho, que no, mira, lo estoy haciendo. Yo puedo agregar siempre y cuando esté dentro de la cuota que le pertenece. Este programa es pero tan complejo que a veces uno se enreda, pero es chévere, porque cuando uno ya lo domina, uno no tiene problemas con el mismo. Ahora nos iríamos a nivel 14. Significa que voy acá y copio la altimetría, el punto ese, y empiezo entonces a trabajar con los valores. Entonces, ¿lograron matricular bien conmigo? ¿Hay alguien que tiene pendiente? ¿Hay alguien que necesita que yo le firme algo? Pregunto. 1450. Le llamo a 1450. ¿Tienen alguien así? Sería este punto de aquí. Vamos a llamarlo aquí. Y me voy a ir a este de aquí. Bien, señores. Cuando vemos el terreno prácticamente está hecho con una sucesión de puntos que van en forma del contorno de la altimetría según la altura, y luego entonces vamos al tema de aceptar. Bien, ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la configuración del terreno. Otra cosa que es importante que debemos de saber o recordar para aquellos que han dado siempre el tema del programa aquí. Yo, por ejemplo, yo tengo el que es más grande, el que es más largo, es el tema del AutoCAD. Aquí. Y ahí lo dice, ¿lo ves? Dentro de lo que es el cursor, me aparece por un par de segundos y me dice que es el proyecto número 1, terreno malado de WP importado. Y el que es más chico es el propio terreno. Yo lo selecciono. Cuando tú seleccionas un objeto, un elemento, lo que sea en este programa, automáticamente él te da la última opción, te dice o te genera más opciones del tema de herramientas y te dice en todo caso,
yo lo seleccioné, automáticamente me aparece en esta parte, en el grupo de Surface, editar superficie. Entonces, cuando yo selecciono esa opción, automáticamente me aparecen las otras herramientas al final de la barra principal en el concepto de la pestaña de modo editar superficie, bajo el concepto de modo buqueo, por aquí lo estamos interpretando, y aquí entonces yo puedo seleccionar las herramientas que están dentro de eso, bajo la creación de terreno, las herramientas que voy a utilizar. Si por algún motivo ya todo está bien o yo lo que planteo es seleccionar estas dos y de repente decir, ok, esta no va, y yo voy entonces y la selecciono y ya yo hice esa adición, yo digo, es un ejemplo, ¿no? Y pongo aceptar y ya hice el cambio que tenía que hacer. ¿Estamos claros con eso? Yo utilizo eso para modificar. Bien. Ahora, vamos a ver otra cosa. Dentro de este terreno que hay aquí, yo tengo la opción, señores, de hacer una vista. Vamos a hacer una vista 3D, qué sé yo, 3D. Voy a salvar el proyecto. El proyecto lo voy a salvar como proyecto. Voy a ponerle mayúscula. Proyecto número. Proyecto 1 de modelado nocturno. Modelado ya la vida. Nocturno. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Inmediatamente voy a salvar algo. Me tengo que ir a ¿dónde? A Option, opciones, y tengo que indicarle al programa que solamente de esos 3 copias solamente quiero una. Así que lo coloco 1 y le pongo OK. Y luego, entonces, voy a ponerlo, no lo voy a poner, lo voy a poner en el escritorio y voy a ponerlo salvar. Bien, ok. Aquí vamos a tener lo que acabo de decir. Tenemos el terreno ya creado y tenemos esto. Bien, entre otras cosas, cuando yo, por ejemplo, selecciono el terreno, me voy a ir a la vista, voy a View, y tenemos esta parte, que por ejemplo, cuando tú veas, entre otras cosas, cuando tú veas esta herramienta que está al final, que dice ocultar vistas o cerrar elementos ocultos, significa que no solamente tienes una vista 3D, también tienes una vista en diferentes condiciones. ¿Cómo podemos corroborar eso? Aquí ven, en la herramienta que hay aquí. Aquí tenemos una ventana, 2 ventanas, 3 ventanas, 4 ventanas, que están entre vistas isométricas, 3D y demás. Aquí tenemos la vista de la elevación y demás. Yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar aquí, voy a cerrar en una de ellas, está repitiendo, y yo voy a poder entonces decir que voy a trabajar, voy a cerrar esta y me voy a quedar automáticamente con esta parte de aquí. Bien, voy a irme al nivel de emplazamiento, señores, y voy a tener lo siguiente. Vamos a crear una sección de eso. La herramienta de sección, señores, se encuentra en la parte superior de la barra principal del proyecto, en donde está el tema de la casita, que es la vista 3D que ustedes reconocen, que está el tema del texto, que está la impresora, la dimensión y demás. Ese es uno. Y también lo vas a encontrar en la pestaña de View, que es el símbolo este que tenemos a continuación. Yo voy a seleccionarlo. Mira, ahorita dentro del navegador de proyectos solamente está la vista en planta, la vista de cielo raso, una vista 3D. ¿Por qué? Porque ya la he llamado varias veces. Y el tema de las elevaciones. Y creo que estas también aparecen por defecto. Y el tema de las elevaciones que usted conoce, este, norte, oeste y sur. Y después de eso no hay más nada. Automáticamente, cuando tú seleccionas la sección, automáticamente, cliqueando por decir algo
sobre este punto y este punto de aquí, dos puntos hacen una sección porque hacen un corte. Generan una línea y esa línea en realidad es un plano o el concepto de sección. Entonces, la herramienta que es de sección, tenemos varias condiciones. Por ejemplo, todos sabemos que donde esté orientado la punta del triángulo o de la vista o la flecha o donde sea, allá es donde se genera el tema de dónde va a mirar el corte. Estas flechitas me indican que yo puedo, que se llama flip section, me permite hacer el cambio o girar, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. También el tema del rango de visión que se genera dentro de la sección está relacionado con esta flechita y esta línea intermitente que no es más que el alcance, llamarlo así. Cuando quiero mover esto, significa que tengo que tener el botón izquierdo del mouse, lo debo tener activado y lo puedo mover. Mientras lo mantengo presionado, puedo mover el rango. Yo puedo tener mi sección aquí, por ejemplo. Significa que si yo de repente yo tengo una columna por aquí cilíndrica, yo no quiero ver esa columna, yo llego hasta ahí. O si yo quiero que se contenga dentro de la sección, se pueda percibir la columna que está por aquí, yo tengo la oportunidad de ver el rango de visión dentro de la sección. ¿Ok? Otras cosas, esto puedes tú, además de eso, tú puedes cambiar lo que es el tema de las flechas, cambiar la dirección y colocarla, bueno, ok, aquí lo que hago es que le coloco aquí, ahí. Tú tienes que cliquear las veces que sea necesario para que te aparezca el símbolo de la flecha. Bien, entonces para ello vamos a tener lo siguiente. Para hacer el llamado de la sección, como ya yo la seleccioné, yo tengo la opción de ver dentro del navegador del proyecto, voy a tener esto, ¿eh? La sección, lo que es el tema de la sección, y aquí automáticamente él por defecto va a decir que esa es la sección 0, que luego después se cambia el valor. Yo lo que hago es que yo puedo hacerle doble clic a la sección y él me va a mandar automáticamente al tema de la sección donde hice el corte. O puedo ir al mismo icono de la sección, pararme en el botón derecho y decir Go to View, ir a la vista. Esas son las dos formas. Hay otra cosa que es importante que mencionemos. Ahorita solamente está el perfil, sin embargo no está la simbología de la tierra, porque cuando ustedes hacen un corte de forma manual, recuerda que tú lo que haces es que dibujas la simbología de corte. ¿Cómo es la simbología de tierra? 3 rayitas verticales, 3 rayitas horizontales, 3 rayitas verticales, 3 rayitas horizontales, y haces un patrón que va a lo largo del contorno del terreno. ¿Te acuerdas de eso, no? Eso es para indicar lo que es tierra. En el caso de acá, es importante que también nosotros podamos visualizar eso. ¿Cómo podemos lograr ver eso? Por lo menos en este caso. En algunos casos usted lo va a poder ver inmediatamente y en otros no. Menos mal nos pasó para poder entonces explicarle cómo se hace eso. Por ejemplo, yo tengo esto, yo tengo esta parte de aquí y recuerda, todo elemento que se selecciona puede modificarse o se le da la información a las herramientas listas para modificar. ¿Dónde ocurre eso, profesor? Aquí ve. Apenas yo lo selecciono el terreno, automáticamente dentro de mis opciones me da lo que es el tema de la visualización, porque recuerda que tenemos VG, que es la visibilidad de los gráficos, y la masa ya la activamos, así que no es por el tema de visibilidad de la gráfica, sino por el concepto de del mismo material. Nos vamos aquí a materiales, voy por el tema de categoría y me voy aquí. Selecciono esta parte de aquí, señores, y luego de eso me voy a encontrar con todos los materiales que puedo
colocar dentro de la librería de materiales que puedo ubicar. Y como el mismo programa está relacionado directamente con la librería y contiene y conoce y reconoce reconoce el tema de la simbología de tierra, porque esa es la herramienta que utiliza, nos iríamos aquí. Yo hago un clic sobre el material y luego después de eso, si ustedes se fijan, tengo el color porque recuerda que ¿te acuerdas cuando fui al tema de estilo, el color del sombreado, el shade, lo que es el estilo shade? Yo lo selecciono y me va a aparecer de este color. Otra forma de representarlo es a nivel bidimensional, que es el tema del contorno y es el tema del patrón que vas a utilizar. Es como cuando, por ejemplo, yo hago la simbología de un relleno de pared. ¿Te acuerdas de eso? Cuando yo trago una línea, estoy haciendo un dibujo de una pared y la pared le estoy haciendo un achurado, y ese achurado son líneas horizontales que están dispuestas a una distancia de 0.05. Esos son el concepto de la pared, ¿no? De la pared. Entonces, acá tenemos dos tipos de patrón. Uno, la que es el contorno, que no necesariamente lo voy a ver inmediatamente, hago el corte. Y este es cuando estoy haciendo el propio corte. El corte significa que estoy pasando la herramienta de sección y el producto de esa sección voy a ver el contorno. Pero como no tengo aquí contorno, patrón, y no tengo patrón, no lo estoy visualizando ahorita. Por ende, para poder cambiarlo, yo cliqueo aquí adentro. Y luego después de eso me voy a la herramienta de tierra, que es una de las simbologías que tiene. O yo puedo finalmente escogerlo, lo que hay ahí, o no escogerlo, o crear uno nuevo. Eso lo veremos más adelante. Luego después de eso pongo OK. Y ya yo tengo, por ejemplo, el contorno ese. Incluso también puedo, si yo quiero agregarle un color, yo lo voy a dejar en negro ahorita como está. O puedo bajarle el tema de la intensidad del color. Y le puedo entonces bajar. Yo tengo el patrón, se lo acabo de agregar, que es el patrón que queremos de tierra. Y en el otro es igual, para cuando es corte, tenemos la selección de lo que es el tema de tierra también, porque no solamente lo voy a ver bajo el concepto de contorno, sino bajo el concepto de sección. Luego después de eso pongo aplicar y pongo OK. Aquí no le hago caso a eso. Y ya usted ve entonces esta parte. Entonces cuando yo veo esa información, yo puedo incluso, esta que es la que acabo de decir, que es la de contorno cuando estoy haciendo el corte con un plano, en este caso una sección, y en la otra visual es cuando yo de repente tengo este elemento, profesor, pero no lo veo ahorita. Bien, no lo ves ahorita porque técnicamente vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un clic sobre esta superficie, sobre esta área de trabajo de la interfaz, y voy a irme al tema de Section Box. ¿Qué es Section Box? Section Box es una herramienta que te permite, que marca todo lo que es el interior y tú puedes como encajonar todo lo que tú has dibujado en Revit. ¿Para qué? Para poder ocultar o hacer aparecer o hacerlo visible cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo agrego y le coloco un gancho aquí, automáticamente aparece la sección, la caja, perdón. Esa caja la podemos modificar la visibilidad. Este conocimiento, señores, es vital y es importante porque muchas veces, si tú desconoces de esta información, es muy probable que esta herramienta, la caja, esté desplazada a una altura limitada y que tu edificio supere esa altura y tú digas, chuleta, conchole, pero yo estoy dibujando hace rato y estoy yendo a la vista 3D y solamente veo parcialmente mi edificio lo veo como cortado y no sé por qué. Es por esto, señores. Ahora, yo lo que hago es que lo secciono y para poder organizarlo y que se vea muy bien,
yo me venía entonces al tema de emplazamiento, y cuando yo lo seleccioné en la vista 3D y me voy a la siguiente vista, una vista adyacente, él todavía está activo. Así que, ¿qué es lo que haría yo, señores? Hago esto. Me voy aquí, mantengo presionado y lo muevo de esta manera. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Y esta la voy a poner por aquí. Si yo cliqueo después por fuera, antes, él se desactiva. Yo tendría entonces que regresar a esa vista. ¿Estamos claros? Bien. Aquí. Porque lo que me interesa es estar dentro de esta línea que nosotros llamamos la línea de propiedad. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocarla por aquí. Por aquí, porque técnicamente nos hace falta todavía la cera y demás. Ahora, nosotros tenemos entonces la herramienta que cuando yo lo corto, ahí veo la figura. Acá no lo voy a ver porque acuérdate que no llevo el corte. Aquí veo entonces en esa sección la línea de tierra. Y es como si yo tuviese la simbología de tierra. Y es como si yo estuviese haciendo como una especie de maqueta virtual. ¿Estamos claros hasta el momento? Señores, ¿estamos claros hasta el momento? Acá también la tengo. Acá la tengo. Recuerda que eso fue lo que hice hace un rato. Se forma como una caja virtual, perdón, como si fuera una maqueta. ¿Sí? Bien. Ahora, nos vamos a emplazamiento de nuevo. Bien. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Yo tengo los niveles. Los niveles, dentro de las herramientas de Amazing Insight, yo tengo diferentes herramientas. A mí me muestran, por ejemplo, en el caso de Shade, nos muestra con un contorno, si te fijas, nos muestra un contorno que no es más que el tema del nivel de la... Ajá. ¿Tienes preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Si tú te fijas, nosotros tenemos lo siguiente. Yo tengo la cota 12, que recuerda que eran 2 puntos. Tengo la costa 1250, sin embargo no aparece. Tengo la costa Z, la cota 13, que es la cota que le sigue 12, 13, 14. Las que están entre esas cotas no se aprecian. ¿Yo qué es lo que puedo hacer ahí, señores? Vámonos a una vista oculta. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme a Amazing Insight. Nos vamos aquí a la flechita. Y esa flechita, ok, le voy a salvar el proyecto. Y me va a aparecer esta ventana. Repito, vamos a Amazing Insight y nos vamos a esta flechita que hay aquí. ¿Para qué? Para poder hacer el seteo o configuración de nuestro emplazamiento. Nuestro emplazamiento significa el terreno en pocas palabras. Bien, por defecto, el parámetro inicial del contorno que usted ve como valores 12, 13, 14, están constituidos o están establecidos bajo este parámetro inicial. Sin embargo, él dice que es el contorno secundario. Cuando un contorno secundario, no, él no se marca muy fuerte. Cuando inicia el contorno, inicia bajo el concepto de altimetría marcado entre la altura mínima, que es la altura inicial de 0, a una altura top de 1000. Y el incremento, como les dije, es de 1 metro, por eso que usted ve que es 12, 13, 14. Él va a hacer visible solamente aquellas cotas que están entre, que son valores que van al metro. Bien, para poder entonces crear o hacer una interpolación de eso, de información. ¿Por qué? Porque técnicamente, jóvenes, cuando ustedes van a hacer un proyecto de diseño, ustedes dentro de la topografía, ustedes van a decir, ok, perfecto, yo necesito siempre tener cotas, las mejores cotas para nosotros poder establecer y decir, es
ahí la mejor área para poder construir aquellas que están separadas. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que la pendiente entre ellas sea una pendiente menor. Pero cuando tú ves que las cotas están muy pegadas, recuerda que eso es una pendiente abrupta. Entonces nuestro modo o criterio de diseño es establecerlo a través de las cotas más largas. Pero cuando las cotas están muy cercanas, uno lo que hace finalmente es una interpolación. Por ejemplo, no significa que yo tenga que tomar en consideración solamente la cota 13 o la cota 1350 o la cota 14. Yo puedo decir, ok, perfecto, yo voy a hacer que mi proyecto técnicamente comience como es en el caso este, no en la 1250, sino en la 1280. Te diría 30 centímetros más alto que el nivel intermedio. Entonces, para ello, como dije, selecciono esta parte, me voy aquí. El intervalo es de 5. Me voy aquí, pongo insertar y pongo que inicia ese nuevo parámetro, que ahora lo voy a llamar secundario. Voy a cliquear aquí y no es un valor, sino un valor múltiples valores. Y este le voy a asignar como que es el de contorno primario y este lo voy a dar como el contorno secundario. Aquí vamos a decir que este es valor inicial de 0, igual que el parámetro anterior, porque yo no puedo dejarlo de 0 y 0. Este tendría que cambiar automáticamente a 1000. Y aquí es donde haríamos nosotros el cambio. Luego, después de eso, vamos a decir que nuestra interpolación es conseguir, en el caso de lo que es altimetría y lo que es topografía, es conseguir cotas que están intermedios entre una cota y otra. Son valores como, por ejemplo, 1320, 1340, 1350, antes de llegar a la 14. Ahí están esos valores y yo puedo iniciar, puedo decirle al programa que yo quiero 0.10 a cada 10 centímetros o 0.10 metros hacer una cota. Eso yo creo que ustedes lo aprendieron en topografía. ¿Lo aprendieron alguna vez? Yo lo aprendí con los profesores que me dieron ese tema interpolar. ¿Ustedes lo aprendieron? Sí, profe, una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, en el incremento de las cotas se pone así a punto 10, significa que en tal caso, por decirlo así, haya una cota que no sea punto 50, sino que sea de que 12.30. Ella también va a aparecer ahí. Correcto. Sí, ella va a estar incluida y el programa va a entender que esa forma parte de la cota y va a construir por ejemplo, tú me dijiste 1230, un ejemplo, 1230, ella va a construir la 1240 y ella va a construir antes de ella la 1220 y la 1210 y la 12 hasta llegar hasta el 1290 y 12 y 13. Entonces, bien, este valor le contesté. Sí, profe, gracias. Ok, bien, en la sección, en el corte del material, que fue lo que ustedes vieron hace un ratito, la diferencia de la simbología de tierra que se visualiza es a partir de menos 3 metros. Por eso ustedes ven que se dibujó todo en la sección, en la vista 3D se vio toda la simbología de la tierra, ¿ok? Porque tiene una altura final de 3 metros hacia abajo, menos 3 metros. Por eso es que usted lo visualiza. Luego ponemos aplicar y luego ponemos OK. A esto nos referimos, señores. Yo me voy a encontrar con las cotas que voy a requerir. Este sería la 13, 1310, 1320, 1330, 1340 y llegó a la 1350. De eso se refiere. Para ello, entonces, yo voy a irme, un segundo, voy a Wireframe para poder visualizar las líneas.
y poder entonces establecer el nivel de contorno, que son valores que vamos a tener, y voy a hacer esto. Voy a utilizar esta herramienta. Profesor, ¿dónde está esa herramienta? Nos vamos a la pestaña Messier Design, es el último icono que encontramos, Level Contorno, y voy a establecer una línea que la puedo dibujar por acá, la puedo dibujar por acá, la puedo dibujar donde más se requiera, y va a ser un punto de un extremo, por decir algo, hasta el extremo de la superficie. Vamos a decir que es aquí, y automáticamente él nos va a marcar las cotas o los niveles. Él va a referirnos sobre las cotas o los niveles que se refieren dentro del diseño. Si ustedes se fijan, esta herramienta que hay aquí, señores, se llama líneas, las líneas delgadas, que el mismo proyecto se genera. O sea, cuando tú vas a ver el proyecto, pareciera como que todo está dibujado de la misma calidad. Sin embargo, tú seleccionas esto y tú puedes visualizar, eso fue lo que yo estaba diciendo hace un rato, que las líneas de contorno principal se van a ver un poco más fuertes que las de contorno secundario, ¿eh? Las primarias que las de contorno secundario. Bien, en el tema de la representación, señores, es importante lo siguiente. Yo no puedo tener valores de información de textos grandes y valores. Yo les pregunto algo a ustedes. ¿Cuál es la altura mínima que yo requiero para poder tener la información en un plano constructivo o en un plano? ¿Cuál es la altura máxima? Óptima o mínima, mejor dicho. ¿Quién me dice? De texto, profesor. Sí, de texto, sí. Usted nos dijo que 3 milímetros. Perfecto, bien. Sí, es 3 milímetros. Sin embargo, nosotros tenemos un texto aquí que es el tema propio del AutoCAD que nos trajimos, y que eso también afectaría bajo el concepto de la escala a la hora de verlo, porque él guarda una relación. Es seleccionar la línea del level contour, que fue lo que nosotros pusimos, que está en el selector de datos, y él nos va a dar la información. ¿Pero qué nos dice? Él aquí nos está dando la información que es Arial, es de 1.5 milímetros. Para poder modificar eso, señores, él solamente está en la familia del texto, lo tiene aquí, y yo lo único que tengo que hacer es duplicar el tipo, y cuando yo duplico el tipo, repito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Editar el tipo a partir de la familia, edito el tipo, y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo esto no lo voy a editar directamente. Lo que siempre recomiendan o se recomienda es duplicar el material, duplicar todo lo que permita el tema de duplicar. Y entonces voy a poner duplicar, me aparece la herramienta que me va a permitir entonces hacer la edición. Por ejemplo, aquí dice Arial 1.5 milímetros, y ese 2 representa el tema de que se están duplicando. Significa que yo lo elimino, y aquí voy a dejarlo con el valor de 3.5. Ahora vamos a tener de nombre, hemos hecho el cambio, hemos duplicado, ¿qué cosa? Todos los parámetros, todo el contexto de parámetros de esta familia, de este tipo de familia, y voy a colocarle entonces OK. Dentro de él, yo podría cambiarle el color, que no lo vamos a hacer porque técnicamente necesitamos que los planos estén en blanco y negro. En la fuente también la podríamos cambiar, pero no lo vamos a cambiar. Puedes utilizar cualquier otro valor. Y el tamaño o la altura, que es aquí donde cambia, es donde voy a cambiar. En vez de 1.5, ahora va a ser 3.5. 3.5. Y si, por ejemplo, yo necesito hacer alguna modificación, señores, yo puedo seleccionar aquí e irme a cualquier seteo que requiera. Pero bueno, ahorita eso no es importante. Es cuando yo tenga, por ejemplo, unidades de formato y demás.
Y lo que hago es... Excelente. Ya con esto... Recording in progress. Excelente. Bueno, miren, continuamos. Yo voy a compartir la ventana, nos vamos a Revit y voy a poner compartir. Bien, señores, es importante hacer esto porque cuando ya vamos entonces a colocar esto en hoja, los 3 milímetros él lo va a convertir, a hacer una conversión en las diferentes escalas, en escala 1 en 100, 1 en 1000, lo que sea. Él va a estar proporcionado, a eso me refiero, según los factores que se tienen. Y ya entonces ya tengo el valor establecido. S10, S20, S6. Bien, señores, seguimos. Nos vamos de nuevo a My Site. Hay otra herramienta que es importante que nosotros manejemos. En este caso es el tema de la línea de propiedad. ¿Ok? La línea de propiedad, cuando yo selecciono la línea de propiedad, ¿dónde está en su cursor? Está en la pestaña de My Site, línea de propiedad. Yo voy a seleccionar la línea de propiedad y vamos a tener la ventana, vamos a tener estas dos opciones. Uno es cuando yo tengo la distancia y el rumbo, significa que yo tengo la información escrita catastral. Cuando tú dices información catastral, estás dando la información ya sea por el juego de coordenadas o la información que nosotros reconocemos de distancia y rumbo. Cuando yo selecciono crearlo por la distancia y rumbo, me aparece esta ventana. Y no es más que decir que ya yo voy a escribir los datos que tengo de distancia, el tema del norte o sur, el rumbo, el tipo que en este caso es la línea a radio, porque ustedes verán que en algunos casos algunas propiedades tienen como lindero, como línea de propiedad radios, entonces usted puede colocar la información. ¿Ok? Entonces, en este caso yo podría comenzar el punto 1 estableciendo la información, que puede ser, por decir algo, puede ser la información de, qué sé yo, 20 metros a 90 grados, con la línea y demás. Cuando ya yo he insertado la siguiente, yo voy agregando y voy insertando, agregando, insertando, agregando, insertando, hasta yo tener todos los linderos del proyecto y me va a aparecer al final la información. Por ejemplo, cuando yo tengo eso, yo tengo esta información y yo le pongo aceptar, aceptar automáticamente, me viene desde el cursor, me viene el proyecto. ¿Lo ven? Me ven en este caso lo que es la línea de rumbo, perdón, el lindero me viene marcado en el cursor. Esa sería la primera opción. La segunda opción sería bajo el concepto de sketch. El sketch, cuando hablamos de sketch, significa que podemos nosotros dibujar, podemos calcar, podemos alinear y existe dentro de esa opción, automáticamente siempre tú vas a ver otras nuevas herramientas y vas a ver la última opción de las herramientas, vas a encontrar que vas a tener una que dice, está dentro de la pestaña de Modify. ¿Me permiten un segundo?
Disculpen, señores, estaba recibiendo una llamada que la requería con urgencia de un proyecto que estoy haciendo. No hay muchos proyectos en la calle y bueno, gracias a Dios tengo un proyecto y era importante contestar eso. Así que les pido disculpas. Bien, ¿por dónde es que íbamos? Íbamos por la opción de bosquejo, ¿verdad? Cuando la herramienta es de bosquejo, la podemos hacer bajo el concepto de línea, la podemos hacer bajo el concepto de rectángulo o la podemos hacer picando línea. Esta última es muy interesante porque tú directamente solamente haces un clic izquierdo sobre cualquiera de las líneas y ya se alinea con respecto a ella, o también puedes, a partir de ellas, puedes mover o desplazarte a una distancia creando algo parecido con las mismas características estoy hablando de largo o de dimensión, pero a una distancia que tú puedes especificar aquí. Ok, la primera opción podría ser utilizando el comando de línea y trazar, por ejemplo, qué sé yo, rectángulo que sería aquí, hacer esto, ¿ves? Hacer esto. Y eso es válido. No, profesor, que no veo la línea. Bien, aquí tú vas a tener que vas a percibir esto, por ejemplo, esta línea un poquito más delgada, un poco más gruesa. Esa sería la única forma que podría. Esto, cuando tú veas una línea que tiene el color de magenta, es porque está en el concepto de modo bosquejo. ¿Ok? Y que se está en la etapa de construcción. Voy a poner control C. Perdón. Voy a utilizar la herramienta de línea, de seleccionar el comando de picar línea, y esto es lo que va a ocurrir. Me voy a parar en este punto, me voy a parar en este punto, me voy a parar en este punto de aquí, y me voy a parar en este punto de aquí, que viene siendo el terreno. Ok, una de las principales características que deben tener en cuenta bajo el concepto del Revit es que las figuras, las líneas, cuando son cerradas, deben estar completamente cerradas, porque si no te mandan un warning. Si yo, por ejemplo, dejo esto abierto aquí y dejo esta abierta aquí y pongo el modo bosquejo, él automáticamente me manda una ventana indicándome que la figura no está completamente cerrada. Entonces, eso es una advertencia, es la famosa advertencia. Y para poder corregir eso, están las herramientas que son, por ejemplo, el Trim Stem Corner. Lo voy a seleccionar y es como el equivalente al fillet. Y voy a decir, bueno, ok, vamos dentro de la herramienta. Dentro de la herramienta voy a seleccionar esa. Ok, yo salí de la herramienta, ya veo que la salí. Ya veo que salí de ella. Dentro de la herramienta, aquí, yo voy a seleccionarla, señores, y voy a poner Edit Sketch. Voy a seleccionarla para que aparezca en modo bosquejo. Recuerda, es importante que cuando tú vas a dibujar algo y estás en esta etapa porque no la has aceptado en el modo bosquejo, no has seleccionado el comando del gancho, no lo has aceptado, él tienes que modificarlo. Entonces, para ello, entonces vas a seleccionar esta línea con esta línea, que es como si estuvieras haciendo el concepto de fillet. Y vas entonces aquí también incluso voy a asegurarlo. Y acá también. Y cuando es así, ya yo tengo entonces modo bosquejo. Esto es la simbología que ustedes reconocen como línea de propiedad. Entonces, técnicamente debería ser la herramienta que va a marcar. De modo que cuando yo, por ejemplo, he terminado de hacer la figura, yo puedo seleccionar lo que es lo vinculado y lo puedo eliminar. Vamos a decir que yo voy a eliminar eso y voy a poner OK. Y entonces ya usted va a poder apreciar lo que es la línea de propiedad. Por eso fue que yo hice, dentro de mi estudio, traté de colocar
que la línea de propiedad no coincidiera con la superficie de nuestro terreno. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Tienen? No. ¿Están ahí? Sí, Ron. Estamos aquí, profesor. Ok, ok. Bien, señores. Por ejemplo, en el caso de la línea de propiedad, también es importante lo que viene siendo el tema de la información que va a tener esta línea de propiedad. ¿Cuál sería? Nos vamos a ir a la pestaña de anotación y nos vamos aquí a lo que es este icono que se llama etiquetar. Selecciono etiquetar y voy a seleccionar lo que es la línea de propiedad que él la reconoce. Voy a seleccionarla y él me dice que no hay etiqueta cargada para lo que es el concepto de línea de propiedad. ¿Qué es lo que vamos a colocar ahí? Es la información que usted reconoce cuando hace un dibujo de localización. Usted coloca la información de la distancia más el rumbo. Así que ponemos que sí deseamos cargarla y nos va a aparecer esta ventana. Después de esa ventana, lo que voy a hacer es que me voy al tema de la ruta y dentro de la ruta voy a tener la ventana que era genérica, perdón, la carpeta. Voy a entrar aquí al tema de la librería y nos vamos a encontrar con la genérica, la de español internacional y la métrica. Entonces, yo lo que voy a hacer en esta ocasión es que voy a irme a la de Spanish INTL y voy a hacer un clic sobre ella. ¿Por qué? Porque yo necesito dentro de esta ruta buscar dentro de la pestaña exclusiva de anotaciones. Voy a encontrar, aquí me voy a encontrar con una lista de todas las etiquetas, incluso simbologías que pertenecen de las elevaciones y demás. Yo voy a irme, por ejemplo, a la pestaña, por ejemplo, no, tengo que irme a la pestaña de civil o de civil y dentro de ello, en una vista previa, vamos a tener las etiquetas de embarcamiento, voy a tener la línea, la que es la etiqueta de línea de propiedad que nos va a dar la información del rumbo más la distancia. Vamos a tener también la del radio y distancia cuando tienes, por ejemplo, un contorno o un lindero de propiedad que tenga esas cualidades. Y en el caso de línea de propiedad, vamos a tener etiqueta de propiedad que viene siendo el nombre y el área. Y vamos a tener la etiqueta de vegetación, los diferentes tipos de vegetación que usted puede encontrar. En el primer caso, que es lo que vamos a necesitar en esta oportunidad, es la de la línea de propiedad, que indica la distancia y el rumbo. Entonces ya yo la selecciono, pongo abrir. ¿Y cómo la activo, señores? La activo a través de, si yo me paro aquí, señores, si me paro en este punto, me va a aparecer la información con el tema del norte, perdón, del rumbo en la distancia, pero nos aparece con una flecha. Está etiquetada y está conectada con un líder. Vamos a llamarlo líder a un punto de referencia. Y para poder desactivar eso, porque así no es como representamos las cosas, yo tengo que quitar dentro de la cinta temporal, yo tengo que desactivar este icono. Entonces me paro aquí y ya yo puedo entonces colocar la información. Clic. Luego voy acá, me paro aquí y voy colocando mi información dependiendo de lo que necesito. ¿Ves? Ahí está. Profe,
Entonces, esa, por ejemplo, en esos rumbos que dice, uno puede, por decirlo así, poner los valores que realmente nos están pidiendo, o Sí, ya eso se no, es quedaría que así. no, los valores que nos está pidiendo, es que como el dibujo es un rectángulo, y esto está alineado con el tema, esto está referenciado con las coordenadas y demás. Esta es la información que es la verdadera. Esta es la verdadera información Yo le que digo haga él. porque supongamos que yo tengo que poner en el terreno, tengo que poner eh, el rumbo, pero el rumbo no es directamente 90, sino que sería de que, por decirlo así, 85 grados, 63, yo no sé, un rumbo así diferente a 90, porque no es ángulo recto. ¿Se No, él lo puede va a hacer eso? entender. Sí, él lo va a entender. Ah, ok. Porque esta línea va a estar desplazada con el ángulo ese y él lo va a leer automáticamente. Él, ¿qué es lo que está haciendo? Está leyendo la distancia y está leyendo la orientación o el rumbo de esa línea. Ok, señores. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya es la hora de terminar por hoy. Vamos a continuar en la siguiente clase, ¿les parece? Profe, una cosita antes de terminar. Entonces, si yo quiero cambiar ese rumbo, me tengo que parar ahí donde está el rumbo ese que me está dando y entonces cambio los valores. Eh, bueno, mira, ¿Cómo, te comento que si yo cliqueo aquí, no cambia nada. ¿Por qué? Porque él lo que está cómo podría haciendo es cambiar? que, o sea, él va a cambiar esto siempre y cuando este valor o esta distancia cambie de orientación. ¿Cómo así, profesor? Bien, me voy a ir a My Site de nuevo, me voy a línea de propiedad, voy a crear un modo sketch como tenemos y voy a hacer esto, que es lo que le estoy comentando, y voy a generar esta distancia. Ese lindero, ¿sí? Luego lo voy a probar. Ajá, él me manda algo, no le hagas caso a eso, y él lo que va a hacer es que me voy a anotación, me voy a tag, lo voy a seleccionar. ¿A eso te referías? Ok, sí, profe. Entonces, para que el mismo sistema, se podría decir, lea el rumbo que yo quiero, entonces sí tendría que poner de que una ubicación Usted tendría y que dibujar el, 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 el rumbo, el la lindero línea. con la línea, que es el lindero, con la distancia que le pertenece y el rumbo, la dirección, Ah, ok, orientación y demás. ya, ok. Ahora O sí. nos vamos entonces también, el otro caso sería bajo este concepto, ¿ves? Cuando tú tienes todo y empiezas entonces a construirlo, que el topógrafo te da toda esa información, empiezas a insertar y a colocar la información, pam, 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 pam. Cuando terminas, como el caso de hace un rato que le puse, qué sé yo, una distancia y demás,